Podcast ITEPOL. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Estamos aquí en ITEPOL con nuestra nueva andadura, en nuestras entrevistas que vamos a publicar en la sección de podcast. Con ello queremos hacer un pequeño homenaje, reconocimiento a personas relacionadas con el mundo policial, ya sean instructores, policías u otros relacionados. Y en nuestra primera tenemos delante de nosotros a Germán Villanueva, oficial de la Policía Local de Castellón, más de 30 años en el mundo policial, de los cuales más de 25 dando formación. Buenas Germán. Hola, ¿qué tal? Y también tengo aquí a mi lado a Carlos, presidente de la asociación de ITEPOL. Hola, Carlos. Hola, Caco, ¿qué tal? Hola, Germán, buenas tardes. Agradecerte que te sometas a una serie de preguntas que te vamos a formular y nos transmitas todo el conocimiento de esta larga trayectoria tuya. Encantado, lo que pueda. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera sección de entrevistas. Las primeras preguntas, pues nada, lo típico. Germán, háblanos un poco de ti. Bueno, pues entré en la policía local a los 23 años. Inicialmente quería ser militar, pero bueno, aquella vía se torció y luego años más tarde para mí ha sido una satisfacción muy grande y haber entrado en la policía. He disfrutado mucho de mi trabajo, sigo haciéndolo en el aspecto profesional y bueno, he tocado todos los palos en la policía local de Castellón, desde tráfico, atestados, pero mayormente en estos 31 años, va para 32, mi trabajo se ha centrado en seguridad ciudadana. Muchos años de noche, luego vino la UCE, la sección de drogas. ¿La UCE qué es? Dilo para los oyentes. La UCE es la Unidad de Cometidos Especiales de la Policía Local de Castellón. Ya hablaremos más tarde, me imagino que tendremos ocasión de tocar ese tema. Y bueno, así a grosso modo, en el aspecto profesional, la formación. Tuve ocasión también desde el principio a los pocos años, empezar a formarme en materia de tiro. Me hice cargo del tiro durante muchos años, más de 20, y luego pues fui requerido por el IBASPE, antes el IBASP. ¿Cómo ves la formación actual? La formación actual de policías. ¿Me preguntas a nivel institucional o me preguntas a nivel privado? Vamos a hablar primero institucional y luego privado o viceversa, como quieras. A nivel institucional, como bien sabes, falta una asesoría buena en la materia para que se corresponda lo que se enseña con lo que realmente luego los policías van a poder aplicar en la calle. Entonces, todavía se está partiendo de modelos muy teóricos y son paradigmas que están muy superados y por desgracia llevan a que los policías, cuando se encuentran ante realidades, pues se encuentran con que es la primera vez que las enfrentan, ¿no? O las enfrentan, perdón. No han sido preparados suficientemente en la academia. Solo es una preparación más formal que realmente material. ¿Cómo crees que se podría cambiar, si de alguna manera? Bueno, esto es muy difícil. Es muy difícil porque pienso que no se selecciona bien al profesorado. Entonces, pasa como todo por una buena selección, como en todo vuestro trabajo. Para que se consiga el mayor rendimiento o la mayor eficiencia, se debe seleccionar al personal. O sea, digamos que fallaría la elección del profesorado que imparte la formación de policías en las academias. Básicamente, y posiblemente la visión que hay o el conocimiento que hay, por no decir desconocimiento, del mundo policial. O sea, se conoce lo externo. Y luego tampoco hay percepción de peligro, no hay percepción de... Posiblemente desde los despachos no se ve lo que vemos nosotros en primera línea. Vale, si dijéramos que en un futuro se superara esa barrera y hubiera una elección de mejores profesores que en esa materia, ¿cómo debería enfocarse la materia práctica a los policías nuevos que entran? Pues debería acercarse a la realidad con todos los factores, tanto psicológicos, fisiológicos, siempre con un conocimiento del estrés y luego con tácticas y técnicas que sean susceptibles de funcionar. ¿Un ejemplo cuál sería?
un ejemplo. Es un ejemplo para llevar a esos policías que se están iniciando al estrés, efecto físico, psicológico. Hombre, pues todos los presentes conocemos el trabajo, por ejemplo, con Redman. Trabajos donde no solo se sube a una persona de vueltas físicamente, sino que le obliga a tomar decisiones, tiene reacciones que todo el mundo tiene. O sea, estamos hablando de escenificaciones reales. O Los escenarios lo más son, real posible. son básicos. Pero está claro que antes de llegar al escenario hay que partir con unos mínimos, ¿no? Vale. Y eso, pues eso por el lado institucional. Sí. ¿Y por el lado privado? En el lado privado, pues bueno, afortunadamente cada vez hay más gente preparada. No era esa la realidad hace unos años, pero ahora hay más opciones de formación, tampoco excesivas, pero bueno, hoy día la gente que busca y quiere, esto es un tema importante, que quiera invertir tiempo y dinero, pues hay sitios donde ir a prepararse. Vale, y hace 30 años, 32 años cuando empezaste, ¿qué medios tenías para formarte en materia policial? Ninguno. ¿Y qué es lo que hiciste para meterte en este mundillo? Pues viajar mucho, invertir, calculé más de 5 millones de pesetas en viajes y en cursos. Muchos eran full, no valían para nada, pero bueno, en ese momento yo creía que sí. Y con el paso del tiempo, pues lo que es válido perdura y lo que no funciona, siempre llega alguien que te lo desmonta y se cae, se queda por el camino. Y llega un momento en que te das cuenta que hay muy pocas cosas que funcionen, tanto en tácticas como en técnicas. Viajé a Estados Unidos, viajé a Polonia, viajé a Gales, en fin, me he movido mucho, más que una anguila. Y como te digo, de ahí fui sacando el bagaje que hoy día tengo, más el que he podido reunir con otros profesionales. Imagino que esto lo harías en tu tiempo libre o te daban permiso en tu trabajo, como mayormente en mi tiempo libre. Es cierto que en algún momento, pues quizá porque las circunstancias políticas y técnicas de mis responsables eran favorables, alguna formación se pudo hacer en tiempo de trabajo o constando como que era tiempo de trabajo y con facilidades. Esto no ocurre hoy día. ¿Y esa formación luego la trasladabas a tu plantilla? ¿Era algún Sí. requisito que te pedían? Sí. No era un requisito que me pedían, pero obviamente siempre se trasladó en los cursos que tuve ocasión de dar, tanto en las prácticas de tiro, porque este es otro tema que a lo mejor no estaba previsto en la entrevista, pero que pienso que es interesante a resaltar. No se puede separar lo que tradicionalmente se ha venido conociendo como defensa personal, tiro y táctica, porque es todo, va todo junto. El uso de fuerza pasa de 0 a 100 en 2 segundos y puedes necesitar cualquier opción de fuerza. No es normal que las tácticas o las técnicas que enseñe un instructor de arma de fuego sean contrarias a las que enseñe uno de defensa personal o el de táctica policial. O sea, sería con su conjunto multidisciplinar, pero luego habría que anexarlo entre todos. Hay otros países más avanzados que España, hace muchos años que están más avanzados que España, y España tampoco ha ido a la par, que ya consideran una especie de asignatura conocida como uso integrado de la fuerza, donde no el mismo instructor que enseña una cosa enseña lo otro. No hay 3 instructores diferentes con escuelas diferentes, con conocimientos diferentes, que luego vuelcan sus conocimientos a una persona que no sabe a quién creer, ni sabe qué funciona ni qué no funciona. Entonces, ¿crees que eso sería un requisito para mejorar la formación actual? Totalmente. Vale, ventajas y contras que ves de la formación policial que se da en gimnasios. Bueno, no iría tanto en dónde se da como quién lo da y los conocimientos que tenga. En general, si te estás refiriendo a las historias para no dormir de cinturón negro pues a eso me pues refería. Si te referías a eso, sabes perfectamente mi opinión, pero bueno, la comparto con todo el mundo. Pienso que es pan para hoy y hambre para mañana. Quiere decirse que, bueno, si tú sabes para qué estás haciendo las cosas, a lo mejor está muy bien que hagas eso. Si tú lo que quieres es un diploma, quieres un cinturón, quieres presumir o
o simplemente quieres reforzarte emocionalmente, es posible que con eso sea suficiente. Si quieres defenderte con eso o quieres en la calle poder hacer frente a amenazas serias, entonces te diría que estás perdiendo el tiempo y el dinero. Germán, y yo me hago una pregunta. ¿Qué recomendarías tú a los policías de nuevo ingreso que actualmente están entrando a nivel formativo? ¿Qué les recomendarías o dónde deberían buscar? Bueno, pues es compleja la pregunta porque en España no hay, que yo conozca, claro, solo puedo hablar de lo que conozco, muchas fuentes fiables de conocimiento, y entonces pues no tendría más remedio que ir introduciéndose en varias de ellas para ir viendo, y si saben de alguna que ya han cometido los suficientes errores como para saber que no va a funcionar y se han quedado con una buena panoplia de recursos operativos, pues sin duda a estas fuentes, ¿no? Pero ahora mismo pues la administración ya sabemos, porque además el For Science Institute Research, sabéis que hizo un estudio sobre que a la administración no parecía muy interesada en invertir en formación y que prefería que los policías estuvieran en la calle pues denunciando vados, pero no veían la necesidad de invertir tiempo y dinero en la formación policial, y esto es trasladable a cualquier otra administración, diría yo, que de todo el mundo. Entonces, sabiendo que la administración, y ahora entra mi experiencia propia también, no está muy por la labor, entonces es más una cuestión de cubrir el expediente, de que los sindicatos no se te echen encima porque no has hecho las 2 prácticas anuales, que de realmente que la gente aprenda o gane cierta capacidad de pericia en el uso de su arma, en las tácticas y en las técnicas de reducción. Esto no es así, y ya digo que la formación a nivel institucional, con honrosas excepciones que seguro que las habrá, es formal, no pretende realmente que la gente aprenda. Te encuentras con esta situación, que uno tiene que invertir tiempo y dinero y irse a buscar fuera. Entonces, ¿qué le recomendaría? Pues que en la Comunidad Valenciana que intentaran conocer a ITEPOL, pues en la parte de Cataluña intentaran conocer TDPE, intentaran conocer BESIDE, y bueno, son las fuentes que yo conozco más del mundo privado, por decirlo de alguna manera, casi todas integradas por policías con experiencia o gente con mucha experiencia operativa, que con muchos años de práctica ya se han evaluado, ya se han probado muchas cosas, se han quedado con lo esencial, y aunque las dinámicas de formación sean ligeramente diferentes, pero bueno, hay unas bases sólidas en todos ellos que por lo menos permiten empezar a andar, y a cada uno luego tiene que hacer su evaluación personal y decidir dónde se encuentra más a gusto, con qué criterios se encuentra mejor, y sobre todo ponerlo todo en el banco de pruebas. ¿No? Finalmente tiene que acabar poniéndose un bucal, un casco, una coquilla, tiene que utilizar munición de pintura, airsoft, simulation, pues tiene que utilizar medios que le permitan acercarse dentro de los márgenes que marca la seguridad lo más posible a la realidad, y eso implica pues situaciones a veces no muy agradables, un conocimiento del estrés importante, pero solo desde ese bagaje es con lo que uno podrá tomar finalmente, o una podrá tomar finalmente la decisión de formarse más en una línea o en otra. Muy bien. Me gustaría, es mi opinión, no es la verdad. Germán, me gustaría conocer el proyecto de creación de la UCE en Castellón. ¿Cómo fue, sus inicios, cómo continúa hoy en día el tema de la UCE? Seré breve. Bueno, a ver, empezaré desde el principio. Como sabéis, la policía local en España sigue un sistema muy heterogéneo, y
bueno, las circunstancias en Castellón en el año 92 era que la Policía Nacional, que es la que tiene las competencias en materia de seguridad ciudadana en la ciudad, básicamente, pues estaba en cuadro. Tenía un Z para una ciudad de 200.000 habitantes que se dedicaba a hacer traslados de la prisión a los calabozos y a los juzgados y viceversa. Entonces prácticamente la seguridad ciudadana recaía en nosotros, con lo cual éramos nosotros en ese momento los que hacíamos las entradas y registros por droga. Trabajábamos con lo que hoy día es la UDICO, entonces era la Brigada Provincial de Estupefacientes. Y entonces en materia de droga nosotros tomamos un papel importante. En materia de policía judicial también creamos una unidad escrita de policía judicial, y entonces a base de esos registros, a base de esas entradas, yo empecé a detectar problemas de seguridad importantes, y además pues veía que faltaban muchos conocimientos básicos como para poder salir enteros de todas las situaciones, porque en algunas casas no era previsible el uso de fuerza, pero en otros era más que previsible porque eran familias de conocido historial delictivo y con conocimiento de tenencia de armas. Entonces se hacía peligroso, y consciente de ello empecé, ya digo, a viajar. De hecho, viajé en el año 98 con 4 compañeros más, hicimos un equipo de 5, ya previendo lo que sería el futuro de la UCE, aunque entonces ni preveíamos ese nombre. Viajamos 2 semanas a la zona de Nueva York y trabajamos con la policía, el departamento de policía de Schenectady, que está al lado de Albany, en la capital del estado de Nueva York. Y trabajamos 15 días en temas de entradas, estáticas, dinámicas, uso del arma. Ellos trabajaban también con su fusil, pero bueno, nos permitieron hacer uso de todo su material. Y bueno, volví a España, pasaron los años, volví a Seguridad Ciudadana, y en el año 2008, 10 años más tarde, se planteó la posibilidad de crear la unidad. Mi jefe estuvo en ese momento, el que era entonces jefe, estuvo receptivo a esa idea. No había sido posible hasta el momento, pero parece ser que encontró el beneplácito político, y entonces se creó la unidad de cometidos especiales. Pero la idea era, de alguna manera, imitar no una unidad SWAT, ¿no?, de Special Weapons and Tactics, sino una unidad de respuesta tipo ESU en Nueva York, la unidad de servicios de emergencia, Emergency Services Unit, ¿no? Pues una unidad muy polivalente que patrulla en la calle, pero que tiene respuesta para cualquier tipo de situación. Igual te baja un gato de un árbol que te hace un rescate de rehenes, lo que haga falta. Y creyendo además, y siendo creyente en esto, de que la policía local no puede ser dependiente de las policías del Estado, ni de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, para dar respuesta a situaciones de crisis. Entre otras cosas porque normalmente las unidades mayores, como puedan ser el GEO, como pueda ser la UEI, están afincadas en lugares muy concretos y muy alejadas de una parte importante de la geografía española, con lo que la activación es siempre lenta, y hay situaciones que requieren ser resueltas o por lo menos enfrentarse muy rápidamente. Bueno, ahora mismo tenemos en boga las situaciones ahora están llamando AMOC, bueno, pues o de tirador activo, de gente que se dedica ya a hacer daño. No es una toma de rehenes, no es un sujeto atrincherado, sino que es uno o más sujetos que ya están generando un peligro grave para la integridad física o la vida de las personas, porque de hecho están disparando o están apuñalando. Bueno, pues esto no, como entenderéis, si en Castellón se pone en marcha un negocio de estos en este momento, como para llamar a la UEI o para llamar al GEO, no llegan. Luego se crearon los GOES, que eran unidades descentralizadas como pequeños GEOs a lo largo de la geografía española. No recuerdo ahora exactamente cuántos hay, pero en las capitales de provincia más importantes hay un GOE. Pero viene a ser lo mismo. Y el caso lo tenemos aquí, por ejemplo, en Cartagena. Pues pasaron 7 u 8 horas hasta que el GOE, el último tiroteo que hubo en un barrio allí conflictivo, apareció. ¿Por qué? Porque hay que reunir a la gente, no están acuartelados, en fin, tiene unas circunstancias y unas situaciones que no hacen que estén disponibles inmediatamente, además de la distancia. Entonces pienso que todas las policías locales, como lo han entendido muchos departamentos de policía en Estados Unidos, tienen su propia unidad de respuesta.
Unas son full time, es decir, trabajan únicamente para esto, y otras son part time, de tal manera que tienes uno es patrullero, el otro es un recepcionista o un telefonista, el otro trabaja en tráfico, pero tienen su equipo mínimo siempre cerca de ellos y una forma de activarlos. Antes era el pager, era el busca, y hoy día ya se hace con teléfonos móviles, de tal manera que simplemente tienen que activarlos y ellos ya desvían su tarea principal a la prioritaria en ese momento, que es la emergencia. Pues bueno, la idea era esta, y en base a eso fuimos trabajando, pero nos empezamos a encontrar problemas. En fin, no voy a comentar ahora exactamente qué problemas porque no viene al caso, o si viene no es el momento de decirlo, pero el caso es que la ESU trabaja muy bien como paramédicos. Yo pensaba y sigo creyendo que es una buena idea que una unidad pequeña policial tenga respuesta como paramédicos, incluso como para bomberos, porque yo he visto delante de mí morirse a 4 personas sin poder dar respuesta porque no podían ser excarcelados del vehículo accidentado, cuando los bomberos ya estaban atendiendo otro accidente. Es decir, se dio esa circunstancia en el tiempo y nosotros no pudimos hacer nada por falta de medios y conocimientos. Entonces pienso que no es una mala idea que alguien en el siglo XXI tenga respuesta para estas situaciones, no solo para los conflictos de orden público, no solo para los botellones, sino para, de vez en cuando vienen muy torcidas, pues para poder dar respuesta a esas situaciones que nadie quiere y que no suelen ocurrir. Entonces, ¿te refieres que dentro de esa unidad o de grupo policial que haya una persona que tenga conocimientos médicos o tema de bomberos? Inicialmente la idea era formar a todos los equipos. Inicialmente se crearon 4 equipos y la idea era formar a todos los equipos en lo básico. Y luego, efectivamente, con el tiempo, yo sé que innovar siempre es complicado y bueno, lo que se pretendía a fin de cuentas es que todo el mundo conociera de lo básico, pero luego especializar a cada uno del equipo en temas diferentes. ¿Y a nivel formativo, la UCE? ¿Hacíais entrenamientos semanales, diarios? Al principio, como te digo, pues tuvimos una buena respuesta por parte de nuestra jefatura. Nos permitía a primera hora del turno que tuviéramos entrenar físicamente, preparar nuestras pruebas físicas, dado que todos los años pasábamos las pruebas físicas. Era de pasar o no pasar. Si no pasas, pues tenías, según nuestro reglamento, 6 meses para poder pasarlas, y si no, te tenías que ir a la calle. Entonces, quiere decir que para entrar en la unidad debería de pasar unos requisitos físicos. Sí, había requisitos físicos, había requisitos de tiro y había una entrevista. Es decir, se procuraba seleccionar al personal. Sigue comentando. Entonces, ¿hacíais unas pruebas, o sea, hacíais un entrenamiento físico a primera hora cuando entrabais? Sí. ¿Y luego entrenamiento de tiro hacíais semanal? Pues dependía de la disposición o disponibilidad de campo de tiro, porque no tenemos galería propia y dependimos de una galería de tiro privada, y conforme teníamos días sí solíamos aprovecharlos. Y posteriormente fuimos trasladados a Montaña Negra, que es una instalación militar donde seguimos haciendo ahora el tiro. Y bueno, también dependíamos mucho de los días que nos diera el ejército, pero cuando teníamos ocasión siempre íbamos a tirar. ¿Y entrenamiento táctico haríais? Entrenamiento táctico constante. Sí. Todo esto, además de por supuesto, de las funciones que teníamos asignadas, que se cubrían perfectamente. La formación es importante, como estaba resaltando, pero imagino que los medios que dispondríais también iban acordes a vuestra formación. Los medios se fueron adquiriendo buenos medios. Se fueron adquiriendo escudos balísticos. Se adquirieron 2 escudos balísticos para trabajar en situaciones en las que uno pudiera necesitar un extra de cobertura balística para poder rescatar compañeros o personas inocentes, o intentarlo si era viable. Pensando también en el caso que ocurrió hace muchos años en Sueca. En Sueca, hace 11 años. Pues en fin, ya sabéis que el compañero estuvo tirado muchas horas en la calzada. Nadie conocía tácticas, nadie sabía muy bien qué hacer, posiblemente porque no se nos forma para esto. Por eso cuando yo ahora veo lo de amenazas 4 o amenaza 5 me da entre risa y pena, porque
hay que estar siempre listos, y luego además lo más sangrante es que no se forman los policías para responder a situaciones críticas, y menos para situaciones tan críticas como pueda ser un tirador activo. ¿Y qué opinas de la utilización del taser? ¿Llevabais taser? Inicialmente compramos 14 tases para toda la plantilla, nosotros tenemos asignados 4, y por supuesto es una herramienta muy interesante. No quiere decir que deba descansarse en él. Uno debe descansar no en lo que lleva el cinturón, sino en sus conocimientos y en su buen hacer. Y en el cinturón lleva, como lleva cualquier operario de electricidad o de fontanería, lleva sus herramientas, y en base a la situación decide qué herramienta utiliza. Entonces, cuando necesitas un destornillador, no utilices un martillo, necesitas un destornillador. Y el taser, en nuestro caso, no se ha utilizado tanto con delincuentes, porque la mayoría lo conocían y no han querido ser impactados, han obedecido, sino con perturbados mentales que están fuera de sí, e incluso advirtiendo a la familia que se va a utilizar, pero les han salvado en fin, ha evitado que los policías se pongan en grave peligro, y pone en grave peligro a la persona teniendo que utilizar a veces el arma de fuego. Entonces, de forma disuasoria, digamos, con los delincuentes más habituales que te puedes encontrar en la calle, y con enfermos mentales se utilizaba más para evitar una gravedad en las lesiones de esas personas. Siempre. El taser siempre, dentro del protocolo que se estableció, se dijo que se utilizaría única y exclusivamente cuando de la evaluación del operador resultase que cualquier otro uso de fuerza era potencialmente más lesivo para operadores o policías, y para el entorno, para el mismo sujeto también, porque a veces un golpe puede ser mucho más peligroso que el uso del taser. Hablando ya de tu trayectoria profesional y formativa, ¿cambiarías algo de lo que has hecho? Bueno, posiblemente no cambiaría nada, porque es que pienso que yo he seguido unos caminos, tú has seguido en algunos casos los mismos caminos y en otros casos otros, y otras personas siguen otros. Entonces hay un recorrido que hacer forzosamente, por donde tienes que ir probando cosas y tienes que ir cuestionando todo. Eso sí, cuestionarlo, no dar como palabra de Dios o dogma de fe lo primero que te diga el primer enterado o iluminado que venga de una unidad especial, o que sea el macro profesor del mega super cinturón negro de defensa personal policial y cosas de estas. ¿Algo que te haya faltado en tema de formación, en recibir tú? Me ha faltado que todo eso que debiera enseñarse por parte de la administración no ha sido así. O sea, que yo pienso que un profesional de cualquier otra especialidad, antes de ponerse a trabajar, le forman en la especialidad, le dotan de los medios y le forman adecuadamente. Eso no ocurre en nuestro caso. Lo que hemos dicho al principio, falta de formación por parte de las instituciones públicas. Sí. Has dicho también que se daba 3 tipos de formación: defensa, tiro, otros medios. ¿Actualmente hay algo que te avale para dar los 3 a la vez? ¿Algún título, alguna forma de que seas tú que lo lleves? No, y Dios nos libre de que exista, porque dependerá de quién aprueba eso. Ya será nuevamente un tema político, más que realmente una reunión de profesionales expertos realmente en la materia, no desde la mesa, sino desde la arena, de haber probado el sudor, sangre y lágrimas. O sea, que sepan de qué va el tema. Que sepan de qué va el tema. ¿Algún libro que resaltar? Pues la Biblia de los patrulleros sigue siendo, para mi gusto, la edición de 3 libros de Charles Remsberg. Street Survival, es la saga Street Survival de la editorial Calibre Press. No estoy haciendo propaganda, no tengo ningún beneficio por decirlo, pero a pesar de que tiene alguna cosilla que puede estar ligeramente obsoleta, pero como hemos comentado alguna vez, tiene conceptos que son intemporales, sirven y servirán para siempre. Son muy interesantes, y como el libro
tal como se titula, Street Survival, para eso va destinado, para sobrevivir a la calle. ¿Alguna anécdota de ese libro que puedas recomendar, que te haya marcado, que te haya gustado más? Anécdota del libro. No, es que los tres me han gustado mucho. Uno va más relacionado a táctica, el otro va más relacionado a intervenciones armadas y el otro son también cuestiones para los patrulleros, donde se puede ocultar droga en los vehículos, el tema de gestos o lenguaje no verbal. Los tres son muy buenos. Y con respecto a nuestra asociación Aitepol, ¿cómo ves el camino que estamos siguiendo? Aitepol, hombre, me pones en la tesitura de que pienso que, a ver, os conozco, yo ya sé de qué caminos venís, sé que son buenos porque todos hemos tragado. Hemos recorrido juntos. Sí, nos hemos lesionado, en fin, no es que fuera algo que uno buscara, pero era una posibilidad y simplemente los caminos se han experimentado. Vosotros además hacéis desde hace tiempo, desde que decidisteis crear la asociación, una evaluación y un análisis de tácticas, de técnicas constante, probando que sí, que no, en las peores condiciones posibles, con lo cual uno tiene que concluir que forzosamente, después de tanto análisis en las peores condiciones posibles, si habéis decidido que eso funciona, garantías con las lavadoras, pero tiene muchos números para funcionarle a cualquiera. Muy bien, pues por nuestra parte agradecerte que hayas venido y te hayas sometido a esta entrevista. Para nosotros es un placer, siempre has sido un referente a nivel nacional en tema formativo y muchas gracias muy bien. Y muchas gracias por la sinceridad de tus respuestas. Espero que a nuestros oyentes le guste la entrevista y siempre con nosotros, Germán. Gracias. Nada, hasta luego a todos, esperamos que os haya gustado y seguiremos subiendo más entrevistas. Hasta luego. Podcast Aitepol.